¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Siempre les recuerdo, en vivo de 7 a 8 de la mañana y en repetición a la 1 de la tarde. Los martes, como hoy 2 de noviembre, siempre más adelante tenemos a Marta Moreno con el segmento Entre tú y yo. Hoy nuestro tema central es sobre agua y saneamiento. Agua y saneamiento en el país, metas para concluir este año 2021 y cuáles son los proyectos para el próximo año 2022. Nuestro invitado, el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barreda. Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Herbert. Más de 30 o alrededor de 30 ciudades ahorita con proyectos en agua y saneamiento. Así es, estamos en una campaña fuerte, ¿no?, de cierre del año que nos tiene que permitir, ¿no?, terminar unas 25 ciudades. Ya tenemos 13 finalizadas en agua potable y 12 ciudades terminadas en saneamiento. Es decir, estamos hablando de 25 ciudades que nos van a permitir llegar a más de casi unas 700.000 familias, ¿verdad?, en agua potable y saneamiento, por lo cual estamos nosotros ahorita de cara a estos últimos 2 meses del año trabajando a toda máquina para lograr este objetivo. Proyecto más reciente inaugurado es el de Rivas, el día de ayer. El día de ayer inauguramos el proyecto de Rivas, un proyecto muy grande, ¿no?, tanto por su envergadura de constructiva, una planta de tratamiento, una particularidad que es una de las ciudades que se suma también, ya que está haciendo uso de nuestro gran lago Cocibolca como fuente de abastecimiento, una planta de tratamiento, construcción de tanques, más de 31 kilómetros de tubería, para asegurar el abastecimiento de agua a unas 10.100 familias que se convierten más o menos en unas 55.000 personas que ya a partir de que estemos con este sistema en plena operación van a tener la solución del agua potable resuelta, pero además las generaciones venideras, ¿no?, porque estos proyectos se diseñan para 15, 20 años futuros, por lo tanto entonces podríamos pensar que Rivas tendrá en un buen tiempo ahorita asegurado un abastecimiento de agua. Aprovechando un cuerpo de agua que parece inagotable. Parece inagotable, hay que cuidarlo, ¿no?, pero realmente con una capacidad. Está pasando Rivas de tener 6 pozos, 7 pozos de vieja data en un lugar que conocemos como Las Chatillas, ¿verdad?, a pasar a ese que vos mencionás, que pareciera que fuera una fuente de agua inagotable, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso también nos da una ventaja enorme, ¿no?, para de alguna manera estar asegurando el agua con continuidad, que es una de las demandas también de la población, la continuidad del servicio por las 24 horas y con la calidad que requieren, ¿no?, y que exigen las normas diferentes para el tema de consumo humano. ¿Cuántas ciudades se están abasteciendo ya del lago Cocibolca? Estamos hablando de unas 6 ciudades. 6. Estamos hablando de San Juan del Sur, estamos hablando de Juigalpa, estamos hablando de Cárdenas, estamos hablando de Rivas. Ahora, Juigalpa, lo había mencionado, sí. ¿no?, ¿verdad? Juigalpa y Morrito también, y San Carlos, ¿no? Entonces, estamos hablando de varias ciudades que están siendo abastecidas del lago, pero, y la isla también, la ciudad de Altagracia y Moyogalpa, que todavía no están, lo vamos a ver después en una presentación, pero que ya estamos construyendo ya también las plantas potabilizadoras para que tanto Altagracia como Ometepe y sus comunidades sean abastecidas del agua. Hoy por hoy se abastecen todavía de pozos, ¿verdad? Entonces, el lago de Nicaragua ya está alcanzando o sirviendo, ¿no?, para abastecimiento de varias ciudades. Y ya en algunos estudios que tenemos, proyectos muy estratégicos para el país, es la fuente futura que tenemos para abastecimiento ya de Managua, de la meseta de los pueblos que llamamos de Carazo, Granada, Masaya inclusive, y hasta Ciudad Sandino, podríamos decir. Prácticamente es un proyecto de mucho futuro y que este gobierno ya lo está trabajando, está en diferentes niveles ya de estudio y esperamos pues que próximamente podamos estarlo implementando. Es un proyecto que en algún momento nosotros lo podíamos ver como un proyecto faraónico, pero ya realmente Nicaragua ha demostrado que tiene capacidad para hacer proyectos, por lo menos de la envergadura similar. Estamos hablando de ese proyecto para Managua, no estamos hablando de más de 40 kilómetros posiblemente, de una tubería, pero ya solo en Bilwi, en Bluefield, instalamos más o menos cantidades similares, ¿no?, en diámetros grandes, en terrenos complicados, con climas complicados. Entonces creo que Nicaragua ha demostrado que está lista, ¿no?, con sus técnicos, con sus ingenieros, sus profesionales, que podríamos emprender un proyecto de ese tipo.
¿Cuántos proyectos hay en este momento simultáneamente ejecutándose? Podríamos tener aproximadamente unos 50 proyectos más o menos. Hablando es como que este año se le metió, digamos, en buen nicaragüense el acelerador al tema de agua y saneamiento. Sí, porque la verdad que ha sido constante, podríamos decir. Recordemos que hay unos proyectos que vienen finalizando, otros vienen iniciando. Pero sí, este año nos vino a dar un impulso el nuevo préstamo que tenemos con el BESI, ¿no? Que estamos trabajando en 7 ciudades con los 2 componentes, entonces eso te hace, ¿no? Que la cartera de proyectos se incremente considerablemente. Pero realmente ha sido una constante, ¿verdad? Durante los últimos 3 años, diría yo, donde incluso vos puedes ver los niveles de inversión en el país que andan rondando casi los 100 millones de dólares mensuales. Anuales sostenidos. Me gustaría después de la pausa compartir con nuestros televidentes la presentación para ir mostrándoles los principales proyectos, agua y saneamiento, meta para cerrar este año 2021 y proyectos 2022. Regresamos más adelante ampliando el tema. Quiero compartir, como les anuncié antes de la pausa, con ustedes las imágenes, la presentación que refleja cómo andamos en materia de agua y saneamiento, metas 2021 y los proyectos para el próximo año 2022. Ese es el tema central, agua y saneamiento, metas 2021 y proyectos 2022. Nuestro invitado, el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barreda. Para los muchachos del Control Master, empezamos con Acoyapa. Ahí tenemos, son más de 30 proyectos simultáneamente ejecutándose en todo el país, ¿verdad? Así es, como mencionábamos al inicio, nosotros tenemos dos grupos, ¿no? Ya para el 2021 específicamente, proyectos que ya tenemos finalizados, incluso inaugurados, y proyectos que esperamos todavía nosotros que van a concluir o tenemos programado que van a concluir en lo que resta del año. Ahí entonces que estábamos hablando de, como te decía, de 25 ciudades. Estamos hablando de 13 ciudades en agua potable, donde ahí tenemos imágenes de ver las ciudades que se están atendiendo, y 12 ciudades atendidas en saneamiento. Es decir, entre que van a finalizar y que y que ya están finalizadas. A la fecha de hoy tenemos 3 ciudades ya finalizadas en agua potable y 3 en alcantarillado sanitario, 3 proyectos, y 10 que van a finalizar en lo que falta de estos 2 meses en agua potable y 9 en alcantarillado sanitario. Acoyapa, ¿cuál es la dimensión y las características del proyecto? Este proyecto de Acoyapa es importante mencionarlo, es una segunda fase incluso de este proyecto. Nosotros este proyecto fue a finalizar el año pasado, ¿verdad? Aquí la novedad es que hubieron recursos de ahorro del programa, ¿verdad? También lo que dice, ¿no? Lo bien que se manejaron los recursos, entonces nos permitió ir más allá, ¿no? De la cobertura que teníamos, nos permitió mejorar algunas fuentes de abastecimientos alternas para emergencias. En el caso de Acoyapa específicamente, rehabilitar 2 pozos, ¿verdad? 2 pozos que conocemos como el Bejuco y Monota. Y en el caso de que están acompañados los 2 proyectos juntos con Santo Tomás, igual, ¿no? Reforzar con una fuente del río Quípor. Nos permitió instalar instalaciones hidrosanitarias en los centros escolares de Acoyapa y Santo Tomás, que es un tema muy importante. El siguiente es Santo Tomás. Es Santo Tomás. Te lo menciono que van juntos porque desde Santo Tomás se abastece de agua. El siguiente, solo Santo Tomás, yo por eso lo relaciono, porque Santo Tomás abastece, la fuente de agua está en Santo Tomás. Correcto. Nosotros agarramos agua del río Mico, se trata y se procesa en Santo Tomás y desde ahí se bombea hasta Acoyapa. Correcto. Es decir, Acoyapa no tiene una fuente propia, sino que está siendo abastecida de Santo Tomás. Entonces, este año nosotros nos permitió hacer una extensión que nos permitió alcanzar más del 100% de cobertura. Y te digo más del 100% porque en el caso de Acoyapa, tanto Santo Tomás y Acoyapa, nos permitió incluso atender algunas comunidades que ya están un poco fuera del casco urbano. Como tenemos un buen sistema, tenemos buen nivel de los tanques, nos permite y tenemos buenas... Es un proyecto concluido ya. Es un proyecto concluido, ya incluso fue inaugurado. ¿Tola? También fue finalizado ya, el proyecto de agua potable, ¿verdad? Esperamos todavía este año también finalizar el proyecto de alcantarillado sanitario. Ahí estamos construyendo los dos sistemas y también estamos aspirando, ¿no? Que este año quede finalizado el alcantarillado sanitario. Ya finalizamos el agua potable en Tola. ¿Verdad? El siguiente, Acoyapa, ¿qué significa? Acoyapa, alcantarillado sanitario. ¿Verdad? Entonces, por eso te decía, en Santo Tomás y Acoyapa nos permitió con estos recursos ampliar
alcantarillado sanitario en Acoyapa y Santo Tomás, que son esos dos proyectos. Esos dos proyectos son hermanos y van juntos siempre porque en el caso de agua potable depende uno del otro, ¿verdad? Ese en el caso de Santo Tomás y Acoyapa. Luego tenemos ahí... más adelante continuemos porque aquí me dice Barrio La Primavera, Managua, alcantarillado sanitario. El Barrio La Primavera, ahí se atendieron a más de 1000 familias, ¿no? Que en el Barrio La Primavera, en un anexo al Barrio La Primavera, aquí por la carretera norte, no teníamos alcantarillado sanitario. Ya hoy por hoy ese proyecto fue concluido, ya fue incluso inaugurado y listo, ¿no? Pero además tenemos ahí si podemos ir avanzando en las imágenes. Bilwi, agua potable. Bilwi. Este es grande, ¿no? Bilwi, agua potable, ese proyecto está en una etapa de preoperación que llamamos nosotros. Estamos ya, ahí tenemos 6 sectores hidráulicos en la ciudad de Bilwi. Fue dividida la ciudad, podemos ver unas imágenes que se complementa con la gran noticia que teníamos el día de ayer, que fue finalizado el interconectado ya nacional, ¿no? de energía. Por lo tanto, ya nosotros tenemos la suficiente potencia, podríamos decir, en cuanto a energía eléctrica, que nos permite poder poner en marcha todo este proyecto. En Bilwi ¿Cuál fue la solución en Bilwi? La solución en Bilwi fue captar agua del río Licus, ¿verdad? Es un río que está a 35 kilómetros casi de la ciudad de Bilwi. A partir de ahí se instaló una tubería, se instala una planta de tratamiento para potabilizar el agua. Y de ahí se conduce a los tanques por bombeo y después de ahí otra vez por gravedad hacia la ciudad. Está en una fase de preoperación. Ya, ese proyecto, Dios mediante, ya en estos próximos 15 días, 3 semanas, nosotros estabilizamos el sistema y ya 16,000 familias, más o menos, en el caso de Bilwi, van a tener agua potable por primera vez en su historia, porque además de Bilwi, ahí se están atendiendo 6 comunidades indígenas. ¿Verdad? Entonces es un proyecto de mucho impacto para la familia, pero además que involucra a muchas familias. Fue un proyecto de muchos desafíos, ¿no? por las condiciones climáticas, la envergadura del proyecto, un proyecto que anda casi rondando los $30 millones, pero que ya, gracias a Dios, con esa noticia de ayer del interconectado, prácticamente venimos a hacer el match completo para nosotros poder ya terminar de probar el sistema y ponerlo en operación. Bluefield. Vamos en agua potable. Del norte al sur. ¿Verdad? Porque en Bilwi estamos hablando de Bluefield de agua potable. Dios mediante, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, el día de mañana estaremos junto a las familias de Bluefield también haciendo inauguración del proyecto. Ya está en operación, ya está listo. Se están haciendo los últimos ajustes. Recordemos, son proyectos grandes, Hermen. Este proyecto de Bluefield costó, para decirte algo, son 137 kilómetros de tubería las que se instalaron, para que tengas una idea. ¿Verdad? Más de 10,000 conexiones, construcción de tanques, planta potabilizadora. Entonces, estabilizar un sistema de estos nuevos también toma un tiempo. Ahorita ya podríamos decir que tenemos agua, ya probamos que tenemos cobertura en el 100% de la ciudad de Bluefield. Estamos hablando de más de 12,000 familias que también van a tener agua por primera vez en la historia de Bluefield, ¿no? De más de 110 años, 120 años de existencia de la ciudad, un derecho restituido por este gobierno y que una demanda histórica, ¿no? De nuestra costa caribe, tanto Bilwi como Bluefield ya van a tener el sistema de agua potable. Resuelto, ya está en operación, ya mañana, ¿sí, no? Mañana, Dios mediante, estaremos allá compartiendo con las familias para su inauguración. Rivas. Que ya habíamos hablado un poquito. Bueno, fue inaugurado el día de ayer. El día de ayer lo inauguramos, ya ahí está el proyecto operando. Estos proyectos, Erwin, que nosotros presentamos aquí, como hemos compartido en algunas ocasiones, son proyectos que intervenimos toda la ciudad. Son proyectos de mucho costo financiero, ¿verdad? Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, de Rivas costó 13 millones de dólares. Esa es la planta potabilizadora. Ahí, mira, estamos a 700, 800 metros del lago, ¿verdad? De ahí se trae el agua, se potabiliza en esa planta y de ahí se conduce a los tanques que veíamos anterior, a esos tanques que están ahí, ¿verdad? Y después de esos tanques, por gravedad, ya va a abastecerse toda la ciudad. Ese proyecto está listo. Porque ya no es necesario bombear a los hogares. A los hogares no, a los hogares va a llegar ya por la propia carga y por la gravedad. O sea, se bombea de la planta a los tanques. Del lago a la planta y de la planta a los tanques. Y de los tanques por gravedad. Todo el bombeo está de los tanques hacia atrás. Y después hacia las casas,
tenemos por gravedad. Pero fíjate que también este proyecto de Rivas tiene una bondad, que es que el campo de pozos que utilizamos ahora para Rivas va a ser reutilizado, podríamos decir, para Buenos Aires, Potosí y Belén, porque son pueblos pequeños, entonces realmente para esos pueblos todavía no podemos seguir explotando esos pozos. Entonces, por lo tanto, prácticamente todo el departamento de Rivas, todas las ciudades de Rivas, sin excepción, van a quedar con un sistema de agua potable de muy buena calidad. Porque ya San Juan del Sur ya... San Juan del Sur, además que se había trabajado en esta primera, hace unos 6 años, se había finalizado, estamos mejorándolo. Ahorita tenemos en ejecución San Juan del Sur, agua potable y alcantarillado sanitario. Tenemos las 2 ciudades de la isla, Altagracia y Moyogalpa y sus comunidades, ¿verdad? Tenemos Tola, que estamos finalizando, lo estamos hablando de Rivas, ¿no? Entonces, Cárdenas, que ya se había finalizado. Entonces, estamos hablando que además del agua potable, también venimos avanzando en el alcantarillado sanitario, porque acordate que ese es el otro gran desafío que tenemos. Nicaragua en el 2007 teníamos el 30-33% apenas de cobertura de alcantarillado sanitario, es decir, que de cada 3 casas en Nicaragua, de cada 10, 3 tenían alcantarillado sanitario. Entonces, un desafío enorme por los costos y por toda la envergadura que requiere también hacer proyectos de este tipo. De Rivas ha inaugurado ayer Niquinomo. ¿En qué fase está? Estamos prácticamente finalizándolo también. Son proyectos que los tenemos programados para terminarlo. Ahí es agua potable. Agua potable y alcantarillado sanitario también, ¿verdad? Ahí estamos viendo un bloque de proyectos de agua potable. Aquí están incluidos los 3 pueblos que están juntos. Nosotros ese proyecto le llamamos como el de los pueblos blancos porque también están interrelacionados. Es Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente. Estamos proyectados finalizarlo. Ese es Catarina, pero como te digo, es un proyecto regional. Esos tanques de alguna manera se interrelacionan para el abastecimiento de las 3 ciudades. Así está concebido. Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente. Sí, ahí están a continuación. Ahí estás viendo Catarina y estamos proyectando también finalizarlo en estos próximos días. Ya Catarina, San Juan de Oriente ya están recibiendo algún beneficio, algunas mejoras del proyecto, pero nos hace falta todavía hacer algunos ajustes para que realmente el proyecto funcione como fue concebido. Esperamos finalizarlo ahora a finales de este año también, y así está programado. ¿Se está instalando tubería todavía? Veo que no, lo que estamos haciendo, ya lo que es tubería, eso está finalizado. Más bien estamos trabajando alrededor de un pozo, 2 pozos más, que necesitamos incorporarlo para mejorar todavía un poco más la oferta de agua y poder realmente llegar al nivel que nosotros queremos y tenemos proyectado de satisfacción en cuanto a la necesidad de la población. Ahí Masaya, el proyecto de Masaya fue inaugurado recientemente, ¿verdad? Nosotros ahí en Masaya teníamos una condición muy complicada de abastecimiento. Hoy por hoy, con probadores en mano, tenemos, ¿verdad? Que tenemos un abastecimiento casi uniforme de toda la ciudad de Masaya, de más de casi de las 24 horas, podríamos decir, pues, ¿verdad? En su totalidad. Sectores históricos como Monimbó, que prácticamente pasaron años de no conocer un servicio de agua con calidad, hoy por hoy ya tienen un sistema de agua muy eficiente. Fue reinaugurado recientemente también este proyecto, hace un mes a lo sumo. Ahí estamos viendo un proyecto muy grande también de más de 20 y pico millones de dólares, 23 millones de dólares para ser más exacto, ¿verdad? Que gracias a Dios ya también fue finalizado y estamos ya en operación del sistema. Avanzamos al Rama La Esperanza, ahí es agua potable. Rama La Esperanza están agua potable. Casi en todas estas ciudades que me venís mencionando tenemos agua potable y tenemos alcantarillado sanitario, ¿verdad? Lo que pasa es que los tenemos en bloques de agua potable y pues el bloque de alcantarillado sanitario, pero igual hay que tener los tanques que están construidos en el Rama para también, y la planta potabilizadora del Rama para de ahí abastecer. ¿De dónde se...? Ahí hay un río que se llama el Colorado, ¿verdad? De ahí estamos tomando el agua para poder nosotros potabilizarla y después abastecer tanto al Rama y abastecer también a la ciudad de La Esperanza. Son 2 ciudades en uno, podríamos decir también. ¿San José de Cumapa? San José de Cumapa ya fue finalizado, ¿verdad? Incluso está inaugurado recientemente. El municipio más alto, ¿no?, del país tiene esa característica. Teníamos problemas de abastecimiento en las partes más altas de la ciudad. De la ciudad teníamos, la gente no le llegaba el agua, y ya hoy sí, gracias a Dios, tenemos que la gente está con un nivel de servicio de agua muy bueno, ¿no? Ya habíamos mostrado imágenes en Bilwi, agua potable. Estas son Bilwi, alcantarillado sanitario. Entonces viene el otro bloque, viene el tema del alcantarillado sanitario, ¿no?
Entonces tenés Bilwi, Bilwi está prácticamente ya también en una etapa de finalización. En Bilwi estamos haciendo extensiones más de redes y haciendo algunas reparaciones que fueron por producto del huracán, ¿verdad? Tuvimos algunas afectaciones en la planta, pero ya casi están finalizadas. Pero lo importante es que estamos ampliando más la cobertura. Este proyecto lo terminamos este año. Huigalpa fue ya inaugurado, incluso recientemente, hace unos 15 días. La ciudad de Condega está prácticamente en un 90-95% finalizado su alcantarillado sanitario. Masaya, también estamos en un 85-90% de finalización. Este año tenemos que dejarlo listo. Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente, los 3 pueblos que hablábamos, que además del agua potable estamos haciendo el alcantarillado sanitario, Tola y Totogalpa. ¿Cuál es un denominador común que tienen en todas estas ciudades? Que prácticamente la mayoría me están quedando con sistemas nuevos. En alcantarillado sanitario, casi sin excepción, todos. Eran ciudades que no conocían, que no tenían sistemas de alcantarillado sanitario y que hoy por hoy van a quedar con ese derecho restituido al alcantarillado sanitario. Y cuando hablamos de agua potable, prácticamente yo me atrevería a decir también que son sistemas nuevos. Aunque se llaman ampliación y mejoramiento, pero cuando vos ves, por ejemplo, el proyecto de Riva, es un sistema nuevo, pasar de pozos a una captación superficial del agua, una planta de tratamiento convencional, etcétera. Prácticamente estamos hablando de sistemas nuevos y de inversiones enormes en cuanto a monto financiero. Yo decía, ahí hay una filmina de resumen que creo que es importante verlo también. Sí, solo menciono, a ver, Bilwi, alcantarillado sanitario, Niquinomo, Catarina, Huigalpa, aquí San Juan de Oriente, Tola. Estamos prácticamente... Ahí están las imágenes, lo podemos ir. Están prácticamente finalizándolo. Totogalpa estamos prácticamente en estos primeros 20 días de noviembre. Masaya, que creo que ya mirábamos ahí las imágenes. Masaya ya lo finalizamos, ¿verdad? Huigalpa fue también ya inaugurada. Estamos, incluso en el caso de Huigalpa, estamos avanzando en el tema de las conexiones intradomiciliares, podríamos decirlo. Logramos hacer un convenio con el Exim Bank de Corea que nos permite ir más allá de la caja de registro de la acera hasta hacer la conexión domiciliar. Se nos quedan algunos, solo los menciono y me gustaría compartir el resumen. Nandaime, agua potable también. Nandaime, agua potable. San Juan del Sur, agua potable, que ya fue concluido, ¿verdad? Así es. Moyogalpa, agua potable. Sí, lo que pasa, Altagracia igual, ya lo mencionábamos. Lo que pasa, Erwin, que ahí estamos Nueva hablando, Guinea. Ahí estás entrando ya en los proyectos del 22. Prácticamente, ahí hay un resumen del 21, que si querés podríamos cerrar ahí, que está ahí en pantalla, no sé si está en pantalla. Estamos hablando, ahí nosotros podríamos cerrar el 2021. 13 ciudades atendidas, como te digo, entre que ya finalizaron y que van a finalizar, y 12 ciudades en alcantarillado sanitario. Eso es proyectos que están ejecutándose y que concluirán 2021. Y unos que ya concluyeron. Correcto. 25 ciudades. 42 pozos. Y 42 pozos, ¿verdad? Ahí tenés las familias que logramos, que nos permiten atender. Tenemos 79,000 familias, redondeando, ¿no? 79,000 familias en agua potable, que son unos 426,000 protagonistas. Y en el caso del saneamiento estamos hablando de 48,330 familias, que son unos 260,000 familias, más de 260 millones de dólares en inversión, ¿verdad? Y en el caso de los pozos, que es un programa también que, aunque no intervenís en una ciudad completa, tienen también un impacto muy importante en la mejoría de los horarios de las personas. Luego hay otros listados. Eso prácticamente 2021. 2021, ya 13 ciudades atendidas en agua potable y 12 ciudades atendidas en saneamiento. Así es. 42 pozos, de los cuales 24 están finalizados y 18 están que estamos por finalizar. Los pozos son como ya proyectos más pequeños para soluciones puntuales, no es la intervención total de una ciudad. No es la intervención total. A lo mejor un barrio. Así es. Pongo un ejemplo en Estelí. Estamos perforando 3 pozos. En Estelí hubo una intervención grande por el año 2000, posiblemente 2006, 2007. Ya Estelí requiere, ¿no? Después de 15, 18 años, requiere una ampliación. Entonces lo que se hace paliativamente es perforar 3 pozos para de alguna manera volver a elevar el nivel de horario que tienen las familias para mejorar mientras estamos en gestión del proyecto grande que nos permite ya dejar otra vez para otros 20 años futuros. Más de 260 Pero millones es muy importante. Entre las 13 ciudades de agua potable, las 12 en saneamiento. Más de 260 millones de dólares, ¿verdad? Invertidos.
Metas 2022. Correcto, entonces después vamos, ya esos proyectos, esperamos ya, lo que viene es la etapa de operación y mantenerlo, ¿no? Que es el otro gran desafío que viene ya por delante, ¿no? Hacerlos que perduren en el tiempo, para que le den los frutos que nosotros hemos proyectado para la población. Ahí tenemos 2022, tenemos ya en ejecución proyectos que arrancaron a finales de este 2021 o que vienen algunos de arrastre. Tenemos 9 ciudades en agua potable y 16 ciudades en alcantarillado sanitario. Estamos hablando de proyectos, es la siguiente filmina, estamos hablando de proyectos que ya están en ejecución. Ahí tenés San Juan del Sur, que mencionabas, Moyogalpa, Altagracia, Nueva Guinea, Managua, Jinotepe, León, Matagalpa y Nandaime. Eso en el 2022. Uno ya en ejecución, en el caso de Jinotepe, arrancando el próximo año, pero casi sin excepción, todos ya en ejecución. Y 16 en alcantarillado sanitario, ¿no? Y ahí tenés el listado, ¿no? Tenés Nandaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur, Bluefield, Managua. Correcto. Bluefield, que inauguramos el agua potable mañana, Dios mediante, también estamos ya en ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario de Bluefield. Esto es 2022, pero proyectos que ya están. Esos están ya en ejecución, a excepción, por eso te digo, y unos que van a arrancar. Esas son las metas del 2022, las tenemos redondeadas. Sí. ¿Verdad? Que pensamos nosotros que van a iniciar en el 2022 y la mayoría de esos, prácticamente más del 90% de esos proyectos ya están ahorita. Correcto. Iniciando algunos, arrancando, ¿verdad? Y otros un poquito más adentro, pero que ya en el 2022 van a ser una realidad. Estamos hablando de 144,000 familias en agua potable y 132,000 en alcantarillado sanitario una vez que esos proyectos estén finalizados. Y 299 más 100, estamos hablando de 300 y pico de millones, más de 320 millones de dólares en inversión. ¿Verdad? Esas son las metas del año 2022, que están prácticamente ya en ejecución, ¿sí, ¿verdad? Y tenemos otro bloque de proyectos que son los que van a iniciar en el 2022. ¿Verdad? Estamos hablando de 3 ciudades en agua potable y estamos hablando de 7 ciudades en saneamiento. ¿Verdad? Y entonces tendríamos un resumen un poco más adelante, que estaríamos hablando de 35 ciudades entonces en el 2022, entre las que ya están en ejecución y las que van a iniciar. ¿Verdad? Estamos hablando de 12 ciudades en agua potable, ¿verdad? Y 23 ciudades en alcantarillado sanitario. Correcto. Estamos hablando que vamos a alcanzar 1.252.000 personas en agua potable, mejorarle el servicio en agua potable, y 260,000 hermanos y hermanas en cuanto al alcantarillado sanitario. Son cifras, es un esfuerzo muy importante, diría yo, es un esfuerzo enorme, ¿verdad? Que demuestran, ¿no? El compromiso del gobierno de avanzar en esta materia en una lucha sin cuartel realmente. Claro de que hay desafíos que nos hace falta, ¿no? Pero que estamos en un zafarrancho de trabajo permanente para alcanzar al 100% de las familias en Nicaragua. Esto lleva un proceso, lleva un tema de planificación, pero lo importante es que estamos ahí nosotros trabajando. Hay también ya una cartera de proyectos después del año 2022 proyectados a 2026, ya con algunas gestiones. Ya, estamos, como hemos hablado en algunas ocasiones, el gobierno tiene una estrategia de que en la medida que nosotros vamos ejecutando una cartera de proyectos y sometiéndola a alguna fuente financiera, se sigue trabajando con el Ministerio de Hacienda una cartera de proyectos que en el tema de la preinversión, haciendo los estudios de diseño. Actualmente nosotros tenemos 29 ciudades listas, ¿verdad? Que sería la gestión 2022-2026. Ya algunos de estos proyectos, o la mayoría, están ya en alguna fuente financiera, ¿verdad? No me voy a reservar los nombres ahorita, pero que ya están en un trámite avanzado de gestión, podríamos decir, y estamos hablando de 9 ciudades en agua potable y 29... Me gustaría presentarlas ahí para que los televidentes... Eso es importante porque la gente siempre tiene la expectativa, bueno, ¿y mi ciudad y mi municipio cuándo? Ahí está, proyecto en gestión 2022-2026, ya en una etapa de preinversión. Ya los tenemos en los estudios diseñados, la mayoría, el 95% de esos proyectos ya tenemos los estudios y diseños, que es lo que nos permite realmente ir a un banco y hacer las diferentes gestiones de préstamos. Estamos hablando de una cartera de unos 500 millones de dólares, ¿verdad? Y estamos hablando de 378,000 hermanos en agua potable y 365,000 en alcantarillado sanitario. Ahí estamos hablando de proyectos emblemáticos como Ocotal, ¿verdad? Una ciudad que todavía
tenemos problemas, ¿no?, de abastecimiento en la ciudad de Ocotal. Se hacen algunas medidas paliativas, pero la solución definitiva está ahí en ese proyecto que ya está formulado, está listo, ¿verdad?, para el financiamiento. Tenemos Estelí, Camuapa, Somoto, Ticuantepe, San Jorge, Buenos Aires, Matiguá y Pueblo Nuevo. Y en alcantarillado sanitario, 20 ciudades más, ¿verdad?, que ya requieren o que no existen alcantarillados sanitarios, y que, según la orientación de nuestro presidente, es que todas las ciudades deben de tener un sistema de alcantarillado sanitario, ¿verdad?, para realmente las familias puedan contar con un saneamiento digno. Y cuando uno ve todos esos números, Hervin, es que nos permite hablar de las proyecciones de crecimiento, de cobertura. Por ahí tenemos también un gráfico que tal vez podríamos compartirlo. Avances en agua potable y saneamiento. Está 2007, 2021 y cómo estaríamos al 2026. Así es. Ese gráfico que está ahí, Erwin, es 2021-2026. Eso que está ahí no incluye los proyectos que nosotros tenemos en gestión. Es decir, ahí estamos hablando sobre la base de proyectos que tenemos el financiamiento asegurado, que el gobierno de Nicaragua lo tiene debidamente conveniado y que está prácticamente ya en las cuentas del gobierno. Estamos hablando que nos permitiría pasar del 2007 a una cobertura del 65% en agua potable, a alcanzar un 96-98% en el 2026, y en el alcantarillado sanitario, ¿verdad?, desde el 30% pasar entre el 85 y el 90% de cobertura. Como repito, ahí no estamos incluyendo... O sea, con la ejecución de todos los proyectos de los que nos ha mencionado, llegaríamos a esa meta. Así es, antes de los proyectos en gestión. Es decir, si nosotros lográramos entonces, y que estoy seguro que lo vamos a lograr, materializar esos otros financiamientos, esa cifra obviamente, ¿no?, y lógicamente prácticamente estaríamos buscando ya cifras en alcantarillado sanitario 90-95% de cobertura, en la búsqueda y ya casi logrando aquel compromiso que tenemos como país al 2030 de tener una cobertura universal en agua potable y alcantarillado sanitario. Es decir, hablamos sobre la base de hechos, hablamos sobre la base de proyectos que están en ejecución, ahí están las imágenes, ¿verdad?, que es una cuestión de tiempo terminar su ejecución para que esas familias entonces vengan ya apareciendo en las estadísticas como que ya cuentan con un sistema de alcantarillado sanitario y que tienen un sistema de agua potable realmente como es. Y como te digo, lo importante también es estar claro, como usted lo decía, que hay ciudades que se preguntan nosotros cuándo, porque estamos claros que tenemos problemas todavía, que hay que resolver. Estamos trabajando para eso, ¿verdad? Y la evidencia es mostrar que tenemos, como te digo yo, más de 50 proyectos en ejecución, ¿verdad?, con cientos de millones de dólares que cuestan esos proyectos, con miles de familias como protagonistas involucradas, tanto en agua potable como alcantarillado sanitario, y que es una cuestión de tiempo, pues, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo porque la orientación del presidente es la misma, es invariable, ¿no? Tenemos que alcanzar al 100% de la familia en agua potable y saneamiento, ¿no? Sin distingo de ubicación geográfica. Vos pudiste ver ahí ciudades pequeñas, ciudades grandes, ciudades como Tola, que tenés 800 familias, pero vemos Bilwi, un proyecto de 16,000 familias, o vamos a ir a Chinandega, estamos iniciando Chinandega con 25,000 familias, o León con casi 50,000 familias. Estamos hablando de diferentes proyectos que por eso te digo que no importa, no existe ninguna distinción ni de credos religiosos, políticos, ni de ubicación. La idea es y la meta es alcanzar a todas las familias con agua y saneamiento, que es un derecho, ¿no?, reconocido por nuestra Constitución, reconocido por nuestro gobierno, y que pareciera algo trivial, pero que no todos los países lo tienen. Nuestro país sí lo tiene consignado como un derecho humano fundamental, el tema del agua potable y saneamiento, y como tal, es por eso el compromiso, ¿no?, del comandante Daniel de avanzar todos los días en esta materia, ¿no? Me gustaría, a manera de conclusión, reiterar el dato en términos de cómo hemos venido avanzando. Es la gráfica número 9 para los muchachos del control maestro. Avances en agua potable y saneamiento. 2007 teníamos en agua el 65% de cobertura. 65%, y ahí habría que hacer un recordatorio. Recordemos que en el 2007 teníamos apagones de hasta 12 horas. El 90%, 95% de los sistemas de agua funcionan con energía eléctrica. O sea que este 65% podríamos decir que estaba completamente cuestionado en cuanto a las horas que teníamos de abastecimiento de agua. Pero bueno, 65% de cobertura,
¿verdad? Y estaríamos cerrando 2021 ya con más del 90. Sí, 91.5%, ¿verdad? Con horario de la cobertura, pero además con muchos horarios mejorados. Porque en algunas ciudades ya tenías cobertura, Chinandega. Nosotros finalizamos Chinandega, el mismo Masaya, posiblemente la cobertura, estaba la cobertura, pero lo que no tenían eran los horarios de abastecimiento. Tenían 4 o 3 horas de abastecimiento. Y con proyección, de acuerdo a la cartera de proyectos que ya está, alguna en ejecución, otra en preinversión, llegaríamos... No, ahí no metemos la preinversión. No, me estoy saltando ya al 2026. Sí, al 2026. Al 2026 llegaríamos entre el 96 y el 98%. Con los proyectos que tenemos en ejecución. Si nosotros hacemos los proyectos que tenemos en gestión, nosotros alcanzaríamos, prácticamente estaríamos cerrando con el 100% de la cobertura, ¿verdad? Y en el caso del alcantarillado sanitario, de la misma manera. Ok, ahí sí me había perdido un poquito. Yo pensé que el 96, 98 lo alcanzaríamos con los que ya están en ejecución, con los que se van a ejecutar en 2021 y los que están en preinversión. No. Pero no es así. No. Okay. Eso nosotros queremos ser no transparentes, ¿no? Con nuestra familia. Estamos hablando sobre la base de fondos que tenemos asegurados. Lo que no tenemos asegurado no lo metemos en estadística, sino que en la medida que vengan, que estoy seguro que van a llegar, posiblemente en el 2022, esas barras van a estar actualizadas al 2026 porque eso que tenemos en preinversión y que esté en gestión con alguna fuente financiera, una vez que nosotros tengamos ya rubricado y aprobado por nuestra Asamblea Nacional esos préstamos, ya nosotros los incorporamos ya como las proyecciones debidas, ¿no? Esta meta entonces es con lo que ya está garantizado en términos de financiamiento y ejecución. Exactamente. 2026 estaríamos entre 96% de cobertura a 98% de cobertura. En alcantarillado sanitario, 2007 teníamos 30% de cobertura. Al 2020 se alcanzó el 54% y en el 2026 lo proyectado es llegar al 80%. Mantengamos la gráfica, muchachos, porque ahí no son datos míos, son realmente lo proyectado por... 85-90%. Así es. Bajo la misma lógica, es decir, sobre la base de lo que ya está en ejecución y lo que está financiado. Así es. No sobre los proyectos que están en estudio y preinversión. No, es sobre lo que tenemos, sobre lo que veíamos que íbamos a finalizar ahorita en el 21 y lo que vamos a ejecutar y lo que tenemos ya para ejecutar en el 2022. Obviamente, algunos proyectos de esos no van a finalizar en el 2022. Correcto. Hay proyectos enormes como el de León o Chinandega o Chichigalpa que posiblemente van a finalizar en el primer trimestre del 2023 o el primer semestre del 2023. Entonces, cada vez que esos proyectos vayan finalizando, son los que nos van a ir moviendo ese indicador. Más adelante, una vez que esos proyectos que tenemos en preinversión, estos números tenemos que ajustarlos y deberíamos presentar a la población cuáles serían nuestras nuevas proyecciones sobre los nuevos proyectos que se estarían ya una vez asegurando el financiamiento. Es decir, son proyectos, son cifras sustentadas sobre la base de recursos asegurados por el gobierno de Nicaragua. ¿Y cómo anda la meta en términos de no solo la cobertura, sino precisamente esa otra parte que nos comentaba Ervin? De 2007 lo que teníamos, bueno, teníamos 65 de cobertura y estaba la red, pero estaba o dañada o no había el abastecimiento efectivo. La mayoría de estos proyectos que nosotros ejecutamos incluyen mucha parte de sustituir tubería. En el caso de León, por decirte algo, vamos a sustituir casi 40 kilómetros de tubería de vieja data. Y en total vamos a instalar casi unos 90 kilómetros de tubería en la ciudad de León, ahorita con el proyecto de agua potable. Y así sucesivamente en todas las ciudades. Obviamente tenemos siempre algunas deficiencias de algunas tuberías obsoletas. Aquí en Managua, en una de todos esos listados que está ahí, un proyecto de Managua, que nosotros le llamamos el macrosector de Altamira, que se involucran unas 54,000 familias. Ahí prácticamente está centrado el proyecto en mejorar la eficiencia de los sistemas de bombeo, pero además el cambio de una buena cantidad de kilómetros de tuberías, aproximadamente unos 45 o 50 kilómetros de tuberías van a ser sustituidos en el sector, nosotros le llamamos, no es el barrio Altamira, es el macrosector de Altamira. ¿No? Entonces, venimos trabajando en eso y un tema importante, Ervin, es el tema de la sostenibilidad también del servicio desde el punto de vista de que yo, como también que recibo ese servicio, también tengo la responsabilidad, podríamos decir, de pagar nuestra factura a tiempo porque esos sistemas tienen que mantenerse, tienen que operarse, ¿no? Entonces, por un lado, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en la inversión, pero también es parte ya de nosotros como familia, como usuarios del servicio, ponernos al día, no hacer conexiones ilegales, porque en la medida que eso se va aumentando,
lo que estamos haciendo es atentando contra un bien público, contra un bien que tenemos para toda una comunidad, porque comenzás a tener déficit, comenzás a tener falta de recursos, entonces no vas a poder darle una respuesta en el momento que se requiera, porque una cosa es hacer el sistema, pero otra cosa es la operatividad diaria del sistema. ¿Verdad? Se daña un tubo, se daña una bomba, y eso tenés que estar siempre presto las 24 horas del día para ir a repararlo, y para ir a reparar eso necesitas recursos financieros que entran de la colecta, no hay de otra. Enacal no tiene una transferencia presupuestaria del presupuesto general de la República, valga la redundancia, sino que opera con los ingresos que entran vía la facturación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Erwin, siempre por la oportunidad, ¿no?, de poder estar presentando a nuestras comunidades los avances y los desafíos que tenemos siempre por delante en este tema del agua potable y saneamiento. A nuestros televidentes, gracias. No se retiren. Vamos a regresar después de la pausa en el segmento Entre tú y yo con Marta Moreno.